Profe, yo quisiera Sí, hacer una consulta sobre la mentalización, porque sí. hay algo que no me quedó muy claro porque habla de una evaluación en un conjunto de claves sociales. Y no entiendo bien, o sea, entendí lo que son las claves sociales, pero no entiendo bien cómo se pone en juego porque el ejemplo dice, por ejemplo, que si yo guardé algo, ver si la otra persona sabe dónde lo guardé y estaba ahí, etcétera. Pero no entiendo qué tiene que ver la clave social. Quizás en ese ejemplo no se ve tanto. Sí, puede ser que ese no sea el mejor ejemplo. Ese ejemplo apunta más a ver si uno puede em, eh, pensar, suponer el estado mental de otro. Ese ejemplo apunta más a eso, para ver si se puede hacer esa inferencia, ese razonamiento acerca de el estado mental de otro, que es distinto al de uno mismo. Porque en ese ejemplo justo dice que sí que es el ejemplo de Anis, Sally y Ann, o Anis Sale, no me acuerdo cómo era, es una prueba. El chico que está haciendo la prueba sabe que, eh, no me acuerdo ahora si era un juguete, estaba en un lugar, pero tiene que decir qué supone la nena que no vio que se lo cambiaron de lugar. Entonces ahí es donde tenés que hacer una inferencia em, distinta a lo que vos ya sabés. Si vos sabés que no está ahí, pero tenés que decir que va, o sea, que la nena piensa que está en el otro lugar. Capaz que no es el mejor ejemplo. Claro, eso lo Igual lo entiendo, pero no reusan ese entiendo ejemplo. quizás algún ejemplo que, en el que se usen las claves sociales. Eh, no sé si en ese, por eso se evidencia tanto eso. Mm. Porque, o sea, lo menciona como que es parte de la mentalización, pero no sé bien cómo razonarlo con eso. Capaz que es mejor en ese caso el ejemplo de la prueba en la que evalúan con rostros, ¿sí? Los gestos son claves sociales. Ah, listo, buenísimo, sí, 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 gracias. De nada. Mariela, ¿estabas diciendo algo? No, digo que ese ejemplo de Sam y Sally lo usan en todos lados para hablar de la mentalización. Creo que es una prueba bastante conocida. Sí, yo alguna vez me acuerdo en la cursada, cuando estaba como ustedes, alguna vez lo vi también. Em, sí, acá agregan que en autismo se usa mucho. Bueno, a ver, lo que es la ESN, esa era la devolución que tenía para darles, esas fueron las preguntas que costaron más. En el tiempo que nos queda, lo que podemos hacer es ver preguntas que tengan de los temas que no vimos y, bueno, después podemos ver también alguna de memoria, pero bueno, como ya la vimos, prefiero que prioricemos los temas que no vimos, sí, del tema del 11 en adelante. Em, Así que vamos a ir en orden, sí, del tema 11, que recién ya estuvimos viendo un poquito, que era el modelo clásico. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Sí, de las afasias. Em, bueno, creo que igual hablamos bastante hace un ratito. Bueno, creo que no, ¿no? Después del tema 12, ¿les dije bien era el 11, el de la afasia? Sí. Em, 11 y 12, ¿no? Los tenían juntitos. Después pasa al tema 13. El tema 13 ya empieza con la crisis de este modelo clásico. Del tema 13, ¿hay algo que no entendieron, que tienen dudas? Yo, profe, ayer Sí. dejé una pregunta en el foro, pero bueno, no entré hoy todavía, la Ah, verdad. sí, te respondí. Sí, ahora iba a entrar después. Pero nada, me confunde cómo estructurar ese tema para entenderlo, lo de la subespecificación. O sea, ¿qué vendría a ser? Como que se divide en dos. La cosa sería así. En este
A ver, les voy a volver a compartir así ven el módulo y se ubican en el módulo. Sí, es como una especie de revisión. O sea, lo que dice el texto es que a partir de mediados del siglo XX empiezan a ocurrir, por ejemplo, aparecen más pacientes que se evalúan, aparecen nuevas técnicas para evaluar con imágenes el cerebro, lo cual también hace que podamos estudiar pacientes vivos. ¿Sí? Para el modelo clásico, piensen que eran pacientes que murieron y recién ahí pudieron ver dónde estaba la lesión en el cerebro, porque no existían estas técnicas. Entonces se agregan técnicas por imágenes tanto estructurales para ubicar el lugar de la lesión como funcionales para ver qué áreas se activan cuando la persona hace una determinada tarea. Y a su vez también se desarrollan lo que es la lingüística y la psicolingüística, que bueno, se va desarrollando y bueno, todo este avance y nuevos procesos del lenguaje que se encuentran y que se empiezan a evaluar no estaban tampoco representados en el modelo clásico. Entonces, toda esta novedad lo que va a hacer es que el modelo clásico entre en crisis porque tanto desde el punto de vista neural como desde el punto de vista psicológico, lingüístico, el modelo clásico se había quedado corto. Sí, habían un montón de cuestiones que no abordaba. Entonces, decimos que está subespecificado por eso, porque hay un montón de cuestiones relacionadas al lenguaje, como por ejemplo esto que les decía recién de procesos del lenguaje, que no estaban contemplados en el modelo y también está subespecificado desde el punto de vista neural porque se empiezan a descubrir más áreas, tanto corticales como subcorticales, que se relacionaban al lenguaje y que el modelo no las contemplaba. Entonces, digamos, por todo esto sería que entra en crisis este modelo y en el texto se los dividen, por un lado, la parte lingüística o psicológica y por otro lado la parte neural, ¿sí? Como a modo de ordenarles el contenido. Sí, pero estaba subespecificado en ambas partes. Eh, ¿Se entiende mejor ahora? Sí, sería como que explican en lo que falla tanto de la parte lingüística como la de la neural. Claro, sí. Perfecto, gracias. En ambos temas se había quedado corto ya ese modelo. Sí, Claro. no podía abarcar todo. Entonces ahí, bueno, en el texto van a ver que les van describiendo, sí, desde lo neural un montón de hallazgos que hacen que sea incongruente este modelo clásico. Aparte mencionan que se deja de lado utilizar los síndromes porque había pacientes que tenían distintas características, no se los podía encajar en un síndrome. Por ejemplo, aparecen pacientes con afasia de Broca que también tenían alteraciones de la comprensión, ¿sí? O sea, que se alteraba más de una modalidad. Y, y bueno, sí, se empieza a dejar de lado este modelo porque no era lo suficientemente abarcativo. Profe, pero puede ser que también dice que no hay un modelo nuevo. Si bien hay un montón de cosas nuevas, no es que hay exactamente otro modelo. No se usa Sí, más ese, pero no hay otro. claro, sí, sí. Dice que ahora se habla más bien de procesos de lenguaje y bueno, se evalúa a los pacientes y se ve qué procesos estarían alterados. De hecho, hacia el final del texto van a ver que habla ya de vías o corrientes, ¿sí? Y también menciona que se pierde esto de hablar de almacenes estáticos, como veíamos hace un momento cuando hablábamos del centro M y el centro A, eran lugares en la corteza donde se almacenaban memorias y eso era algo estático, ¿sí? En donde todo ocurría en ese lugar. Sin embargo, ahora se sabe que hay vías relacionadas a distintas funciones y que a lo largo de estas vías se va procesando la información, o sea, en el camino se va procesando, no es que hay un centro estático en donde pasa todo. Entonces, bueno, es como una aproximación a qué sería lo más actual.
Sí, tienen bueno, la subespecificación lingüística y neural en donde se va viendo por qué este modelo clásico cae, ¿sí? Qué es lo que se va descubriendo y que hace que este modelo no se pueda sostener más. Eh, Tienen también acá la parte de las alteraciones del hemisferio derecho, ¿sí? Que después es lo que se continúa en el tema 14, que sería el nivel pragmático. Y hacia el final tendrían las vías bueno, que son, eh, digamos, vendría a ser lo más actual. ¿Sí? Ahora se habla de vías o corrientes de procesamiento. Em, bueno, ¿quieren preguntar algo de este tema? ¿Que les haya quedado una cosa que no entendieron, que les generó dudas? Profe, Mm. a mí me quedó una duda del tema 12, creo que es, sobre las amnesias, de la pregunta 12 de la evaluación sin nota. Me quedó esa duda pendiente. Quizás la podemos ver. Dale, espera un poquito, eh, porque ese es tema 9-10 de memoria, de Ah, dale, amnesia. listo. Veamos No, a no ver si pasa hay nada. De alguna última, si duda. no, después te lo pregunto por el foro. Bueno, dale, a ver si nos da el tiempo, lo vemos ahora, pero no sé si tienen dudas, pero ya que estamos hablando de lenguaje, sigamos con lenguaje y después cambiamos. Dale, Em, genial, gracias. bueno, ¿de este tema tienen alguna pregunta? Del tema 13. O del tema 14, ya que estamos. Sí, tema 14 que tiene que ver con lesionados derecho. Vendría a ser como una continuación de lo que se habla de pragmática en el tema 13, con ejemplos. Si tienen, traten de ver el video, está bueno. Sí, o sea, describe un poquito más cómo se evalúa el discurso. Tienen el ejemplo del paciente y en el texto aparte se describe cómo le fue al paciente. Y finalmente después tienen la parte de metáforas también, donde se agrega un poquito más de información a lo que dice el tema anterior. Em, bueno, y respecto al tema 15, ya ahí no sé si alguien llegó al tema 15. El comportamiento social y cerebro. Profe, yo quisiera consultar Sí. porque hay como dos temas que no sé bien quizás cuál es el más relevante a la hora del examen, pero estoy medio perdida con cuáles son. Primero habla de Kennedy y Adolf en los Sí, niveles de análisis del comportamiento social y después también está las etapas de procesamiento de la información social. sí. Esos dos que son en algún punto medio semejantes, ¿cuál es el más relevante o el que sienta mayor precedente? No sé cómo explicarlo. Y mira, esta es la primera vez que se evalúa este tema. El texto este es completamente nuevo, así que así como para decirles por experiencia previa, no sé, porque tampoco se lo evaluó en la ESN, así que no sé qué preguntas van a hacer de este tema. Em, yo como siempre creo que lo mejor es guiarse por estas preguntas que tiene al principio y creo que probablemente cualquiera de los dos que me mencionás serían relevantes. Es que a mí me pareció al revés, como que en base a las preguntas de la guía no parecieran ser tan relevantes porque o sea, esas preguntas están explicadas en otras partes del texto Ah, justo y eso no se pregunta. esto es Ujú. más como específico, me parece, y por eso quería consultar su relevancia. Mira, te digo lo que opino yo que les pueden llegar a preguntar. Em, de la primera parte, que sería niveles de análisis. A ver, que bajo, sí. No, esto no. Estaba justo después de esto. Acá. En estos niveles de análisis les describen 4 niveles de análisis. De estos yo lo que pienso que pueden llegar a preguntarles es justamente por estos niveles
y a qué se relaciona cada uno. Sí, me imagino una pregunta de ese tipo. No sé, por ejemplo, el comportamiento social tiene que ver con el comportamiento observable, ¿sí? La cognición social ya tiene más que ver con procesos mentales, ¿sí? Con los procesos que llevan a que se produzca ese comportamiento. Sí, después, bueno, tiene el cerebro social que tiene que ver con lo neural y finalmente habla de un cuarto nivel que sería el funcionamiento social que hace referencia al contexto. Pienso que les pueden llegar a preguntar por alguno de estos niveles y que tengan que seleccionar a qué se relacionaría ese nivel, ¿sí? Eh, no sé, esto que les decía recién, que les pregunten por el comportamiento social y bueno, que tengan que elegir si tiene que ver con lo observable, con los procesos mentales, con el contexto social, con lo neural y bueno, ahí tengan que elegir. Sí, ese es el tipo de preguntas que se me ocurre de este tema que pueden llegar a hacerles. Sí, o sea, estudiense los 4 niveles y con qué tienen que ver cada uno de estos niveles. Y el que sigue, a ver, em, las etapas del procesamiento. Acá les mencionan 3 etapas, ¿sí? Primero está la de percepción social, ¿sí? Que tiene que ver con detectar las claves sociales, almacenarlas, recuperarlas, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, con la percepción de este tipo de claves. Después tienen la segunda etapa, que sería la evaluación social, en la cual se van a analizar estas claves. ¿Sí? Tiene más que ver con el análisis, la interpretación, el razonamiento. Que esto, por lo que menciona después más abajo, esta evaluación e interpretación se relaciona con em, lo que más abajo describen como em, la empatía, la mentalización. O sea, el nivel de análisis lo tenemos en este. Y finalmente estaría la última etapa, que es la de regulación de la conducta, que tiene más que ver con la selección de las conductas que se van a dar luego de haber hecho ese análisis en el paso anterior. Y monitorear la conducta para ver si se está ejecutando bien, si sería mejor modificarla por la reacción que tiene la otra persona. Em, Creo que en esta parte les pueden preguntar algo así, acerca de uno de estos niveles y que les pregunten a qué se relaciona. Em, o sea, pienso que las dos son relevantes, que los dos se los pueden llegar a preguntar y yo lo estudiaría más de esa manera. Bueno, estudiarme cada etapa o cada nivel y a qué se relaciona. Ok, bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra Y pregunta? Sí. con las redes de mentalización, ¿cómo podemos acortar un poco la info? Porque me parece que también se desarrollaba mucho de cada área a analizar en la que suceden las cortezas, o etcétera. Y también menciona la región STS-GTS. Sí. Y no sé, me resultó como no saber bien qué saber de cada una. Supongo que, o sea, en qué participan, pero también está todo como relacionado, ¿no? Estos 3 temas, digamos. Sí. De las redes, a ver que está un poquito después de las pruebas. Acá, red de mentalización. Acá lo que les mencionan son 4 estructuras, ¿sí? 4 componentes. Y bueno, de esta parte yo lo que creo es que les pueden llegar a preguntar por alguno de los componentes y a qué área anatómica se relaciona o a qué función se relaciona. Sí, abajo de todo tienen un resumen. Acá, fíjense, dice en resumen y ahí les dice en pocas palabras con qué tiene que ver cada una. De todas formas, o sea, yo lo que haría sería ver este resumen como para decir, no sé, por ejemplo,
Corteza prefrontal dorsomedial. Bueno, tiene que ver con una tarea que requiera razonar sobre estados mentales. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabiendo que esta es la idea principal, me voy a la parte de esa corteza para ver qué más dice el texto que me pueda llegar a servir o que desarrolle un poquito mejor esto. Eh, sí, o sea, son esas cuatro, sí, no sé, por ejemplo, acá tenemos polos temporales en el resumen acá abajo, a ver dónde está. Mm, Acá, los polos temporales se asociaron a la elaboración de conceptos y guiones sociales. Bueno, ¿qué es un guión social? Eso sí, sí, habría que leerlo un poquito acá en el texto como para entender a qué se refiere. Em, yo trataría de acortarlo de esa manera, de, bueno, a ver, sí, haciendo un resumen de, bueno, cuáles son los cuatro componentes y a qué se relaciona. Yo creo que pueden preguntarles más que nada por eso. No sé si se metan tanto con las pruebas. Hay muchas pruebas, Claro, pero me parecía que lo más relevante eran los conceptos que se abordan, pero bueno, como a veces se ponen muy específicos en ciertas cosas y después están en el examen, por eso preguntaba. claro, de este tema como nunca se evaluó, como es nuevo, o sea, de hecho a nosotros yo lo bajé del campus, o sea, obtuve este texto al mismo tiempo que ustedes y es algo nuevo, entonces no sé por dónde van en las preguntas. Yo les digo esto pensando en cómo se suelen elaborar en general las preguntas. ¿Y Sí, por qué no había preguntas de esto en la SN? Como que no habían podido subir el archivo o no ¿por me qué no acuerdo qué pasó. llegaron? Porque el archivo lo subieron cuando terminaron de armar el texto. Entonces, estuvo muy sobre la hora. Sí, de hecho los Ah, ok. videos tardaron, creo que no se los subieron el lunes, no sé si se los subieron un martes, un miércoles, porque los tenía que grabar también. O sea, es un tema totalmente nuevo este. Así que bueno, Sí, a mí me parece que tiene como mucha relación con psicología social y con general. Eh, Como que está ahí muy, muy articulado. ujú. Sí, yo de esto que me preguntabas, de, de estos componentes, de estas áreas, lo que haría, sí, pues me imagino que se tienen que memorizar unas cuantas cosas también, es, bueno, estudiar bien la función, eso que les decía que al final la menciona como para orientarse, la función es esta, y leer a ver qué dice, leer los ejemplos como para entender a qué se refiere. Pero yo pienso que les van a preguntar más que nada a qué función se relacione. Sí, que les mencionen alguna de estas cuatro áreas y que tengan que asociarla a una función. Porque tampoco se desarrolla mucho más que eso en el texto. Em, bueno, alguien tenía una pregunta de memoria. Si quiere aprovechar, todavía nos quedan unos minutos. Yo, profe, tenía una Sí, pregunta sobre amnesias. sí, Era la 12 de la evaluación sin nota, la que pregunta, dice así, ¿en cuál de las siguientes condiciones puede observarse una mejoría en la capacidad de almacenar nuevas memorias episódicas y la recuperación progresiva de los recuerdos, primero de los más antiguos y finalmente de los más recientes? Yo elegí la opción que refiere a alteraciones psicógenas de la memoria, pero no sé si está bien. No, tiene que ver con el traumatismo encefalocraniano. Ah, ok, genial. Eso debería estar en el texto. A ver, Claro, porque había hecho acá. resúmenes, pero no lo podía, no logré encontrarlo y no sabía bien cuál era. Acá donde dice, luego del periodo de recuperación, el paciente puede presentar... Ah, no, esto era amnesia definitiva. Pero acá, recupera progresivamente con un gradiente temporal los recuerdos.
Ah, genial, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguno de los temas que entran en parcial? Sí, y después tenía una consulta sobre la pregunta 24 Ajá, de la evaluación sin nota, que refiere al discurso que producen los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho. sí, Y había que completar la oración si era frecuentemente informativa o no, aunque contenga, y bueno, y otras opciones. sí. Y era poco informativa porque poseía una gran cantidad de enunciados. Es poco informativa porque estos pacientes tienden a salirse del hilo discursivo, se tienden a cambiar de tema y entonces terminan hablando de algo que no tiene que ver con lo que se estaba hablando previamente y que no es informativo al respecto. No, igual Bien, eran esas las opciones. Sé que no tenés por ahí No, no las tengo acá. Me parece que sí es la que dice la compañera, porque las 4 opciones eran muy informativo con una cantidad reducida de enunciados, que esa no, muy informativas con anomias y parafrasias, que esa no, Esa porque no. no es informativo, y dentro de las poco informativas había solo 2 opciones. Sí, Una era poco informativos aunque contengan ideas principales y comentarios adecuados, no, por lo que acabas de decir vos, y quedaría la cuarta, que es poco informativos, aunque contengan una gran cantidad de enunciados. sí. Bueno, ese era otro de los puntos que hablan de estos pacientes que tienen dificultades para poder de, bueno, de poder seleccionar la información relevante. Sí, tienen dificultades, digamos, para lo que es resumir. Entonces, también, o sea, mucha palabrería y aparecen también enunciados que no son relevantes para el tema que se estaba hablando. bien, Bárbara, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna más? Profe, Sí, tengo una duda con el proceso de unificación sí. de la región frontal inferior, porque menciona, o sea, yo no termino de entenderlo, Ujú, que el concepto también aplica al ensamblado de morfemas, dice, ujú. para formar palabras polimorfémicas. Y, o sea, entonces tenemos que saber que va a los morfemas, pero no solo eso, sino también a un significado nuevo y complejo. O sea, va como al significado de una palabra y al morfema de la misma. Porque la Em, unificación se usa para 2 cosas, para ensamblar palabras y para los morfemas, creo, ¿no? ¿Está sí, bien eso? Bien. sí. ¿Sabéis lo que son los morfemas? No lo puedo definir teóricamente, pero sí, creo que sí. O sea, un morfema vendría a ser como la unidad mínima con significado. Y el ejemplo que tienen, creo que no en esta parte, o capaz que sí, en otra Creo que parte, eras soldado o algo así, ¿no? eh, yo les voy a decir la de pan, que dice pan, nadero, panadería. O sea, los morfemas son, tenemos por un lado un morfema raíz que vendría a ser una palabra como pan, que tiene un significado propio, y después estaría el morfema sufijo, que sería otra, otra parte de una palabra que se le agrega y le cambia el significado. Entonces, por ejemplo, si a la palabra pan le agrego adería, me queda panadería y es un significado distinto a pan, ¿sí? Porque panadería es donde se produce el pan. O panadero, entonces ahí vendría a ser la persona que lo fabrica. Entonces, los morfemas, entonces, el morfema raíz vendría a ser esa unidad mínima de significado y agregándole un morfema sufijo, le cambiamos el significado y bueno, tenemos otra palabra, ¿no? Entonces, la unificación tiene que ver este proceso, ¿no? Tanto con la composición y descomposición de palabras en una oración, como también
de morfemas, ¿sí? Esta composición de los morfemas. O sea que podría suceder que una persona no pueda comprender una palabra que es polimorfémica, por ejemplo. Sí, 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 podría Ok. tener dificultades en comprender, en producir. Sí, o sea, la unificación hace referencia a estos procesos que ocurren tanto en la producción oral como en la comprensión de tener que ir componiendo, por ejemplo, oraciones con palabras o el proceso contrario, para entenderlas, ir descomponiendo la oración en palabras. Y bueno, mencionan en el texto que esto también se aplica a los morfemas. Y bueno, los pacientes que tengan una lesión en esta vía van a presentar dificultades con esto, con la composición y descomposición del lenguaje. Yo pienso que igual de este tema, capaz que algo, no sé si tendrían alguna pregunta en la SN, pero creo que conociendo en general el concepto es suficiente. O sea, en estas vías o corrientes traten de recordar lo, lo neural, ¿sí? Que ya saben que suelen preguntar por cuáles son las áreas y a qué funciones se relacionan. No creo que pregunten en detalle por este tema. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Una otra duda? Profe, lo que mencionabas antes de que las lesiones, o sea, la comprensión y el habla no solamente a veces puede ser afectado por una lesión en el hemisferio derecho, sino que a veces también está implicado el izquierdo. No sé bien cómo lo mencionaste, pero con la función pragmática tiene que ver eso, Sí, porque creo que en un momento está dicho. Ah, bien. sí. En lo que es el modelo clásico, las afasias, es hemisferio izquierdo. Y cuando hablamos de la parte de pragmática, ¿sí? Del uso del lenguaje, es hemisferio derecho. O sea, en el texto lo van a ver como hemisferio derecho, pero en realidad también hay partes del hemisferio izquierdo implicadas. Y eso creo que lo decía al final del texto. En algún lado lo dice, ahora no me acuerdo dónde. Sí, pero en realidad como que es más general. Y bueno, ya en rasgos generales, se sabe que los dos hemisferios tienen un rol en el lenguaje. El hemisferio izquierdo estaría más relacionado a los aspectos nucleares del lenguaje, mientras que el derecho a la pragmática. Igual, bueno, nada, después si lo buscan en el texto van a ver que en algún lado lo mencionaba esto de que no es solo hemisferio derecho para la pragmática, sino que también toma algunas partes del izquierdo. Pasa que son grandes áreas, a diferencia de lo que se veía en el modelo clásico con las afasias, que era un área un poco más delimitada.